Hola seres internet, un nuevo video de la historia de Josefo, que este va a ser último subtrama porque siguiente video va a ser la continuación de la guerra, igualmente cuando termine la historia principal, ya voy a hacer videos curiosidades y también subtrama que va a ser interesante. Pero bueno, ya comencemos la historia. Había un juez llamado Josefo, un hombre muy inteligente pero de carácter cruel y agresivo con las demás personas. Vivía con su hermanastra menor y su madre, una mujer millonaria e influyente en el pueblo. En un día normal, Josefo estaba trabajando en un proyecto sobre la inmortalidad, pero un momento inesperado, recibió la visita de su compañero Grigori, quien era un hombre muy respetado en el pueblo, conocido por su sabiduría y su capacidad para guiar a los demás. Josefo, sorprendido por la llegada de Grigori, le preguntó cuál era el motivo de su visita. Grigori respondió que había venido para presentarle a un nuevo conocido, un joven llamado Darko, y además para hablar sobre una unión que planeaban realizar en el futuro. A Josefo le interesó el invitado y quiso saber más sobre él. Además, dudaba si iba a participar en la unión por no tener mucho tiempo. Y así, Josefo convivió con Grigori y Darko, y poco a poco fueron creando un ambiente de confianza. Incluso la madre de Josefo y su hermanastra se llevaron bien con los visitantes, llenando la casa de conversaciones nuevas y momentos agradables. Sin embargo, Josefo tuvo que despedir momentáneamente a Grigori y a su compañero, pues debía concentrarse en un proyecto importante. Antes de irse, Grigori le recordó la fecha de la unión, asegurándole que todo estaba preparado y que contarían con su presencia. Josefo, pensando en si realmente debía participar, terminó aceptando al final, con una mezcla de emoción y curiosidad. Pasaron varios días para que llegara la fecha de la unión, y en ese tiempo Josefo enfrentó muchos conflictos. Además, por ser líder en todo el pueblo, el juez Josefo enviaba a muchas personas a la cárcel de manera injustificada. También sufría constantes discusiones y peleas en los juicios, que eran tan frecuentes que terminó siendo odiado por gran parte del pueblo. Aún así, llegó la fecha de la unión. Josefo estaba nervioso y, buscando apoyo, llamó a su amigo Alder, un hombre inteligente pero marcado por la depresión que había sufrido en el pasado. Alder aceptó acompañarlo, notando lo alterado que estaba por los conflictos que había tenido en el pueblo. Cuando llegó el día de la unión, Josefo intentó ser más amable con Grigori y también su compañero Darko Jendrik, pero poco a poco terminó viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Con ellos aprendió a relajarse, a escuchar y a abrirse más. Esa convivencia le permitió reflexionar sobre sí mismo y sobre todo lo que había hecho hasta entonces. Cuando la unión finalmente terminó, Josefo, inspirado por todo lo vivido y confiado en su nuevo rumbo, comenzó a pensar en un proyecto aún más grande: construir su propio pueblo. Un pueblo pequeño que reflejara sus ideales, su visión de justicia y el futuro que soñaba para todos. Así que Josefo trabajó durante algunos meses, dedicándose a organizar y a intentar construir con la ayuda de los obreros. Hasta que, un día, Grigori le informó a Josefo con las noticias alarmantes. Hubo extranjeros que habían tomado el control del pueblo y sus acciones apuntaban a desatar una guerra. Al escuchar la noticia, Josefo quedó paralizado. Su proyecto, sus planes parecían desmoronarse. Sin embargo, Grigori le dijo que podía detener la guerra y buscar la paz sin caer en una guerra abierta. Josefo dudó, porque no le gustaba la idea de enfrentarse a los extranjeros, pues sabía que era extremadamente peligroso. Aún así, comprendió que no había otra opción que seguir la idea de Grigori, pero también podía ser la oportunidad para limpiar su imagen ante el pueblo, después de tantos conflictos y resentimientos. Y así, Josefo tuvo que comenzar a dar discursos ocultos, reuniéndose en secreto con grupos pequeños del pueblo. Hablaba con cautela, buscando que la gente comprendiera su causa, explicándoles la verdad sobre los extranjeros y apelando a su deseo de libertad. Poco a poco, algunos empezaron a escucharlo, otros a dudar, y unos pocos a apoyarlo en silencio. Pero, con el tiempo, Josefo comenzó a ponerse cada vez más nervioso y preocupado por la presencia constante de los soldados que vigilaban el pueblo. Esa presión lo afectó tanto que, en algunos de sus discursos secretos, terminó alzando la voz, dejándose llevar por la tensión y volviéndose más agresivo y violento de lo que pretendía.
Esto hizo que varios de los oyentes se asustaran, mientras otros veían en él la desesperación de alguien que realmente quería liberar al pueblo. Sin embargo, un comandante terminó descubriendo los discursos de Josefo, después de que algunas personas del pueblo lo traicionaran y revelaran lo que estaba haciendo en secreto. El comandante, ya sabiendo dónde vivía Josefo, marchó hasta su hogar junto a varios soldados y ordenó incendiar la casa, buscando atraparlo antes de que pudiera escapar. Pero Josefo logró salvarse junto con su madre y su hermanastra antes de que la casa fuera consumida por el fuego, y no teniendo otro lugar seguro al cual acudir, corrió a refugiarse en la casa de su amigo Alder. Durante 5 días escondido, Josefo se encontraba devastado, sin dormir y consumido por la preocupación. Quiso buscar a Grigori para pedirle ayuda, pero por más que intentó dar con él, no logró encontrarlo. Esa ausencia lo dejó aún más sin saber qué hacer ni a quién recurrir. Hasta que, un día, 2 soldados lograron descubrir el paradero de Josefo. Se acercaron sigilosamente y esperaron frente a la casa donde él se ocultaba, aguardando el momento en que saliera. En ese momento, Josefo no estaba en la casa. Mientras tanto Alder, al ver a los soldados merodeando afuera de su casa, salió para intentar hablar con ellos y entender qué buscaban. Los 2 soldados, lejos de querer dialogar, solo quería buscar a Josefo y capturar de inmediato sin darles oportunidad de explicarse. Alder, a ver cómo se actuaba a los soldados, no quería pelear ni lastimar a nadie, solo quiere hablar tranquilo y no tener problemas. Justo en ese momento, Josefo llegó de improviso y vio a los soldados encarando a Alder. Los soldados, actuando con brutalidad, terminó atacando a Alder sin darle oportunidad de defenderse, provocándole una herida mortal. Josefo, al presenciarlo, reaccionó demasiado tarde para salvar a su amigo. Josefo, al ver caer a Alder, estalló de furia. Sin pensar, se lanzó contra los soldados decidido a detenerlos. Pero ellos estaban mejor armados y muy fuertes. A pesar de su rabia y desesperación, no pudo hacerles frente. Los soldados lo golpearon y lo dejaron herido en el suelo, mientras su familia lloraba y el cuerpo de Alder yacía inmóvil. Y así Josefo fue capturado por los soldados y llevado a una prisión improvisada en las afueras del pueblo. Josefo pensaba que iba a fusilar y no podía hacer nada, pero se mantuvo calmado, sin llorar, sin mostrar rabia alguna. No dijo una sola palabra. Parecía tranquilo pero solo para ocultar la profunda tristeza que llevaba por dentro tras la muerte de Alder. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El coronel ordenó liberarlo, pero con una condición. Sería exiliado junto a toda su familia. Así que, Josefo recuperó la libertad, pero fue obligado a abandonar su hogar para siempre. Viajaron a través de un bosque solitario, y allí Josefo decidió empezar de nuevo. Intentó reconstruir su vida junto a su familia, lejos de todos. Pero, aún en aquel bosque solitario, Josefo no podía evitar sentir rabia hacia Grigori. Estaba convencido de que, en su momento más difícil, Grigori no lo ayudó. Ese pensamiento lo consumía, y llegó a creer que algún día podría incluso traicionarlo. Aún así, con toda su rabia acumulada, Josefo comenzó a pensar en regresar algún día. Con el tiempo, esas ideas se volvieron más oscuras. Josefo empezó a planear volver al pueblo y realizar un golpe de estado para recuperar lo que creía que era suyo. Aunque estaba lejos y sin recursos, su deseo de volver al poder crecía cada día más. Bueno, aquí termino el video. Solo voy a decir que probablemente mejore la edición de los vídeos y sea diferente, pero sea después porque no tengo mucho tiempo. Pero bueno, adiós.